días, hermanas, hermanos. Buenos días. Estamos transmitiendo directamente desde la Iglesia Bíblica El Faro. Y bueno, pues ante la situación que estamos pasando actualmente, pues hemos decidido sujetarnos a las autoridades, y es la razón por la cual estamos pues echando mano de los instrumentos, de los medios de comunicación que ahora tenemos disponibles para hacer llegar la palabra hasta allá donde están ustedes. Y bien, pues es necesario también comentar que pues no solamente es la situación de la pandemia, sino que también hay muchos hermanos que están pasando por pruebas diferentes, y pues hay que ser de ánimo, que podamos perseverar juntos como iglesia. Es solamente un momento pues por el cual vamos a estar pues en esta situación, pero bien, vamos a perseverar, seguir unánimes en la fe, y pues no desmayemos, hermanos, que podamos alentarnos los unos a los otros. Y bien, pues vamos a darle inicio a este servicio, así que vamos a orar, por favor. Dios bendito, te alabamos porque en el día a día podemos ver tu grandeza, Señor, podemos ver tu bondad, tu soberanía, que todo lo tienes bajo control. Y gloria a tu nombre, Señor, porque sabemos que todo esto es para nuestro bien, Señor, a pesar de que muchas veces no lo entendemos. Sabemos de que tú estás presente, y ayúdanos a tener nuestra visión de manera correcta, que no nos apartemos de ti, que no cerremos, Señor, en este tiempo que pues si bien no nos podemos congregar, que no cerremos nuestras Biblias, Señor, en nuestras casas, sino que perseveremos, que nos animemos unos a otros, y sé tú en la vida de cada creyente, para que podamos seguir fervientes en la palabra, Señor. Tú guíanos, Padre, porque solamente tú eres nuestra luz, eres nuestra guía, y pues que tu palabra more y crezca en toda tu iglesia, Señor. También, Señor, pues ante esta situación global, pues ayúdanos a que también seamos obedientes a la situación por la cual estamos atravesando, en las diferentes actividades donde nos podamos rodear, Señor, que tomemos las precauciones pertinentes. Y pues Dios Santo, nuevamente que no nos desanimemos, Señor, que sigamos adelante. Y pues bien, pues que este tiempo que ahora pues vamos a tener para alabarte, para edificarnos mutuamente, prestemos oídos, Señor, y pues que seas tú quien sea glorificado siempre. Gracias por habernos mirado desde antes de la fundación de este mundo, Señor, y pues gracias por toda tu bondad hacia tu pueblo, Señor. Bendito y alabado seas por siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues siguiendo con el servicio de este día, vamos a dar lectura al Evangelio de Mateo, capítulo 7, por favor. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y va a ser del versículo del 15 al 29. Muy bien, la palabra de Dios dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Muy bien, mis hermanos, pues es la palabra de Dios. Vamos a darle continuidad ahora a las alabanzas. Levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre todo.
bien, mis hermanos, pues es la palabra de Dios y la alabanza también para nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano que se ha preparado pues en estudiar la palabra para edificarnos y pues que podamos tener un buen tiempo. Les pido que tengan pues oídos atentos a lo que nuestro hermano nos dirá y pues que escuchemos con atención, mis hermanos. Le dejo el espacio a mi hermano Edgar, que nos compartirá el mensaje del día de hoy. Gracias. Pues, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Un gusto saludarles a los que están aquí, a los que están allá y a los que están en donde estén. Sean bienvenidos a este culto y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1. Me gustaría orar. Te damos gracias, Padre, por esta bendición tan grande que es tener tu palabra en nuestras manos. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, porque somos tu pueblo y tú nos guardas a través de tu palabra. Nos has dado instrucciones, nos has dado vida a través de tu palabra. Así creaste el mundo, así sustentas a tu pueblo. Tu palabra sustenta todas las cosas. Y también un día tu palabra destruirá a tus enemigos en el gran día del juicio final. Tu palabra es lo más valioso que tenemos, es ese don, esa dádiva dada por ti, Señor, para consolar nuestros corazones, para animarnos, para ser de utilidad en nuestras vidas. Señor, permite que este mensaje podamos entender el hecho de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que podamos acudir a la palabra con la disposición de actuar frente a lo que escuchamos, de actuar frente a lo que ya recibimos. Y Señor, pues bendice a mis hermanos, que pues en esta situación no entremos en crisis de otro tipo. Es una gran oportunidad como iglesia, como cristianos, de aprender, de predicar tu palabra, predicar tu evangelio, de anunciar al mundo que todas las cosas suceden por tu soberana voluntad y que solo tú tienes el control de todo, Señor. Si pasamos esta crisis y volvemos a la normalidad, estaríamos perdiendo una gran oportunidad de ser luz y de ser sal en estos tiempos de oscuridad, de confusión. Y Padre, pues que todo sea para tu gloria, que cada cosa que hagamos sea para tu gloria y honra. Y pues Señor, que podamos dar testimonio al mundo de que nuestra confianza está en ti, no en una despensa llena en nuestras casas, no en una cuenta bancaria, que ahorita es lo que menos importa, sino nuestro corazón bien cimentado en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, glorifícate en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a la carta de Santiago, capítulo 1, del 22 al 25. Vamos a darle lectura. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos la disposición a recibir la palabra de Dios. Desde el versículo 19, vamos a darle lectura desde el 19 y hasta el 25, dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí comentaba nuestro hermano Paco que debemos tener una actitud deliberada para poder recibir la palabra de Dios. No solamente es escucharla porque tienes oídos, sino escucharla porque tienes la disposición de oírla, con la finalidad de que more en abundancia en nuestras vidas y que esa palabra pueda echar raíces y quedarse ahí en nuestro ser y dar fruto. Esa es la finalidad de recibir la palabra de Dios. Y el texto del día de hoy es del 22 al 25, dice así: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Con esto en mente, hermanos, con la disposición de recibir la palabra de Dios, Santiago empieza esta sección con una palabra importante, pero. Ahí nos está diciendo que sí debemos recibir la palabra, debemos buscarla, debemos atenderla, pero que eso no basta, que eso no es suficiente. Entonces nos dice la palabra pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. He puesto 3 puntos para el sermón del día de hoy. El punto 1 es ser. El punto 2, hacer. Y el punto 3, permanecer. Si ustedes recuerdan, usamos a veces una frase, o hemos escuchado que alguien se hace esta pregunta: ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Ser o no ser, pero ¿ser qué? ¿Ser qué? La palabra ser, aquí el hermano Santiago está poniéndole en modo de un imperativo, es una orden, un mandamiento. Significa llegar a ser, convertirse, empezar a existir, nacer o asumir un estado o condición. Ahora, no solo nos dice ser, nos dice ser hacedores de la palabra. El pueblo cristiano a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser llamado el pueblo del libro. El pueblo del libro. Tú identificas, o antes era muy común identificar a un cristiano porque traía su Biblia bajo el brazo. Traía su Biblia a todas partes. Iba a algún lugar y llevaba su Biblia. Traía su mochila y lo primero que encontrabas era su Biblia. Las mujeres en su bolsa, una Biblia. Chiquita, mediana, grande, de todos los tamaños. Pero había una Biblia, había rollos, había pergaminos. Es el pueblo del libro. ¿Por qué es el pueblo del libro? Porque ese pueblo ama ese libro. No hay cosa más valiosa que ese libro para el pueblo de Dios. Ese pueblo no solo ama ese libro, teme ese libro. Y también obedece ese libro. No anda inventando mandamientos como los fariseos, no anda haciendo mandamientos de hombres, sino se limita a obedecer lo que dice en ese libro. Y vemos a lo largo de la historia que muchos han dado su vida en proteger, guardar y predicar ese libro. En su comentario a la epístola de Santiago, nuestro hermano MacArthur dice con respecto a ser hacedores, dice, esto no se trata de algo ocasional. No es lo mismo arreglar algo en tu casa que ser un constructor de casas. No es lo mismo pintar una barda en tu casa que ser pintor. No es lo mismo salirte a correr, a perseguir al señor de los tamales que ya se va, que ser un atleta, un corredor de maratones. Dice aquí que Santiago se refiere a lo que el cristiano debe ser, no tanto a lo que hace, porque lo que es determina lo que hace. Toda la carta va a estar llena de este tipo de comentarios de Santiago. Todo el tiempo dice, tienes que ser para poder hacer. Por lo tanto, concluimos que un cristiano es hacedor de la palabra. Cualquiera puede hacer o cumplir algún mandamiento, alguna orden. Hay mucha gente que incluso va a la Biblia para ver cómo debe ser su dieta. Dice, yo quiero llevar una dieta kosher. Quiero llevar una dieta como dice Dios. ¿Sí? ¿Y lo demás? No, lo demás no me interesa. Pueden llevar quizá una vida saludable físicamente, pero espiritualmente no.
Bueno, yo quiero ver qué dice la Biblia con respecto a la educación de los hijos. Bueno, y van y buscan principios y tal vez los obtienen y les son de bendición, porque la palabra de Dios es de bendición. Pero ¿y todo lo demás? Si no eres, es poco efectivo lo que haces. En el libro de Isaías, si ustedes recordarán, el profeta le dice al pueblo: incluso tus mejores obras son como trapos de inmundicia, porque no me están glorificando. Son simplemente obras buenas hechas por un corazón perverso, por un corazón malo. Entonces aquí el énfasis de la carta de Santiago es principalmente ser. Y esto es muy similar a lo que Cristo le dice a Nicodemo. Si ustedes recordarán en Juan capítulo 3, esa reunión que tienen Juan y Nicodemo, Jesús y Nicodemo, donde Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se extraña y no sabe qué responder, no sabe qué hacer. ¿Acaso tengo que meterme de nuevo al vientre de mi madre? En primer lugar, ¿quién podría hacer eso? Y en segundo lugar, ¿cómo va a volver a salir? ¿Cómo va a volver a nacer? Es algo difícil de comprender para la mente carnal, pero es muy similar porque es imposible para la carne realizar una actividad de esas. Es imposible para la carne nacer de nuevo. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Aquí, en lo que coinciden también es que solo son posibles con el Espíritu Santo. Uno puede llegar a ser por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo, el que nos da vida, el que nos regenera y el que nos ayuda a ser hacedores de la palabra de Dios. Santiago, por lo tanto, exhorta al pueblo que está en la dispersión que no solo se conforme con oír la palabra de Dios, que no la ha puesto en práctica. Oír es el primer paso y es importantísimo. En Deuteronomio 6:4 dice: oye, Israel. Ahí ya hay un mandamiento. El mandamiento es oír. Oye, recibe. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tenemos que, como cuando hacemos al caminar, utilizamos nuestro pie derecho y nuestro pie izquierdo. Pie derecho, pie izquierdo. Escuchas la palabra, haces la palabra. Escuchas la palabra, aplicas la palabra. Recibes la palabra, haces lo que dice la palabra. Eso debe ser así. Algunos solo caminan con el pie derecho, solo lo están escuchando y van brincando con un solo pie. No avanzan mucho, se cansan, se pueden caer. Y los que quieren avanzar solo con el pie izquierdo, pues terminan confundiéndose porque terminan haciendo lo que quizá no escucharon. Entonces es indispensable ir con los dos pasos, recibir la palabra y llevar a cabo la palabra. En este mismo comentario del hermano MacArthur, él comenta que ser un oidor es semejante a alguien en la universidad que asiste a una clase como oyente. ¿Han escuchado ese término? Yo estoy de oyente. ¿Qué significa eso? Que puedes beneficiarte de lo que estás escuchando, pero que nadie te va a exigir ninguna otra cosa. No te van a exigir asistencia, puntualidad, tareas o examen. Solo estás ahí y puedes escuchar. Tristemente, dice nuestro hermano, las iglesias pueden estar llenas de oyentes de la palabra de Dios, quienes se benefician de escucharla, pero que no tienen el deseo de obedecerla. La vida que se cuenta como justa en Cristo se hará evidente en una forma justa de vivir. En 1 de Juan 2, del 3 al 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si se fijan, hermanos, Santiago nos está invitando a ser
Es una obra imposible porque nosotros no podemos convertirnos, no podemos nacer de nuevo, no podemos cambiar nuestra naturaleza. El Espíritu Santo es el que lo hace. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo también nos puede hacer que seamos hacedores de la palabra. Si tú no tienes ganas de hacer la palabra, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Yo te exhortaría, te animaría a examinarte a ti mismo. Si tú solo quieres escuchar la palabra pero no hacerla, ten mucho cuidado. Tal vez tu naturaleza sigue siendo la misma de antes. Tal vez no ha sido restaurado. Tal vez el Espíritu Santo no ha venido a morar en ti. Como punto número 2, tenemos la palabra hacer. Y para esto tengo una pequeña historia. Un misionero, una vez lo escuché en una conferencia. Él es mexicano, pero está en Irán, es misionero allá. Y él nos contó que de pequeño era un niño y alguien le predicó el Evangelio. Le predicó el Evangelio, se impactó, recibió la palabra, se convirtió y dice, ok, ya soy cristiano, ¿ahora qué debo hacer? Y dice que recibió solo 2 lecciones de discipulado. La primera lección le dijo a esta persona, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Entonces él se fue y comenzó a leerla. Pasa el tiempo y le dice, lección número 2. Todo lo que la Biblia te diga que hagas, hazlo. Todo lo que la Biblia te diga que no hagas, no lo hagas. Esas son sus 2 grandes lecciones de discipulado. ¿Cómo podemos aplicarlo nosotros? Leemos muchas veces la Biblia y nos dice cosas que debemos hacer y nosotros como que no es para nosotros, ¿verdad? Tal vez es para el hermano y ahí empiezan los codazos. Te hablan, hermano, es para ti. Y empiezas a mandar predicaciones a otros. Esa predicación le queda a tal hermano porque está haciendo esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Todas las predicaciones son para ti. Son para ti, el Señor te las ha puesto, apropiatelas. Toda la palabra es para ti. También es para tu hermano, pero principalmente es para ti. Ahora, ¿cómo se puede practicar lo que no has aprendido? Tú me puedes decir hoy, perfecto, estoy en la disposición de hacer la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Pues principalmente hay que aprenderla. Hay que aprenderla, hay que acercarse, hay que recibirla, escucharla y entonces sí, practicarla. Ahora, si ya la aprendiste, si ya la recibiste, ¿por qué no la has practicado? Comienza a practicarla, hermano. Dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú ya recibiste la palabra y si tú ya la tienes, ya la escuchaste y no la estás haciendo, es pecado. Si tú lo dejas para después, es pecado. El Señor te está mandando cosas que debes hacer. Una frase muy famosa con respecto a esto dice, algunos compañeros, yo lo llegué a ver en la carátula de las Biblias de algunos amigos, dice esta frase, este libro te apartará del pecado, refiriéndose a la Biblia, o el pecado te apartará de este libro. Es una realidad, la Biblia y el pecado no van juntos, no van juntos. O la Biblia te estorba y te aparta del pecado, o el pecado te aparta y te estorba para que no leas tu Biblia, para que no estés ahí con esa sed, con esa hambre de recibir la palabra y dispuesto para aplicarla. ¿Sabes qué dice Moisés? Que no es cosa vana la palabra de Dios, es nuestra vida. ¿Quieres darte una idea de lo que es no ser hacedor de la palabra de Dios? Ya lo vimos en la lectura inicial en Mateo 7, 24 al 27, donde Jesús muestra 2 escenarios posibles. Toda la audiencia escuchó las palabras de Cristo, pero hay 2 tipos de personas, los que la hacen y los que no la hacen.
Pero si se fijan, los dos la escucharon. Es ahí la importancia de ser hacedor. El que hace la palabra de Dios dice que fundamenta su casa sobre la roca, pero el que no la hace es como si fundara su casa sobre la arena. Cuando viene la lluvia, el viento y el río, llegan con ímpetu contra las dos casas. No dice que el que está construido en la roca será librado. También va a venir la prueba, la tribulación, la angustia, la crisis, la tristeza. Pero como está fundamentada en la roca, no caerá. Sin embargo, la que está fundamentada sobre la arena, caerá y será grande su ruina. También veíamos en Mateo 7:21, donde dice: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Cristo les va a decir: no los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes no estaban haciendo la voluntad de mi Padre. Ustedes estaban haciendo otro tipo de cosas, pero no estaban haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Dónde podemos encontrar mandamientos específicos para obedecer? Porque tú puedes decir, bueno, entonces tengo que irme al Antiguo Testamento, leer todos los mandamientos que dio Moisés y voy a empezar a cumplirlos. Entonces voy a empezar a descansar el sábado, desde que se pone el sol el viernes hasta que se pone el sol el sábado. Ese va a ser mi Shabbat, el reposo. Voy a tener que vestir de cierta manera, no voy a dar ciertos pasos, voy a tener que llevar esa dieta kosher. No me estoy refiriendo a eso, hermanos. No porque esté diciendo que la ley ya está obsoleta, en ninguna manera. Cristo dijo que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Abrogarla significa sacarla de circulación. Él la vino a cumplir. Y si tú analizas lo que dice en el Sermón del Monte, que es el texto que te quiero recomendar, para que veas mandamientos más claros, mandamientos específicos que están en el Nuevo Testamento para ti y para mí, para el cristiano del día de hoy. Está en Mateo 5, todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Si tú pones atención, algunos versículos van a comenzar con una frase como esta, diciendo Jesús: oísteis que fue dicho. ¿En dónde? En la ley. Oísteis que la ley dice, pero yo os digo. Y algunos se alegran y dicen, ya ves, la ley es demasiado estricta, pero Cristo es amigo de todos. Cristo vino a aligerar nuestra carga. La ley dice, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Dice Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces uno puede pensar, pero Señor, ¿no venías a aligerarnos la carga de la ley? La has puesto aún más pesada. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Bueno, ¿hasta dónde se puede llegar para hacer adulterio? ¿Una mirada? ¿Un mensaje? ¿Una caricia? ¿Un beso? Algunos llegaron a pensar que no habían cometido acto de adulterio hasta no consumar el propio acto. Podían hacer todo lo demás y no contaba como adulterio. Pero Cristo viene y levanta el estándar y dice, ¿sabes qué? Estás adulterando desde que miras a una persona para codiciarla. Ya adulteraste en tu corazón. Entonces Cristo está hablando realmente del centro, del corazón del mandamiento, y no la capa externa que los fariseos predicaban. Cristo se va objetivamente a lo que la ley quiso decir. A veces pensamos, bueno, ¿qué debo hacer en tal situación? ¿Qué debo hacer si alguien viene y me asalta? ¿Qué debo hacer si alguien viene y me golpea? Si alguien golpea a mis hijos o a mi esposa, ¿qué debo hacer? ¿Defenderme? ¿Pelear? ¿Sacar la pistola? ¿Sacar el bat que tengo ahí? Cristo no se mete en situaciones tan específicas. Lo único que quiere es que tú te desprendas de lo material y busques solo lo espiritual.
Cristo se va al centro del mandamiento, y cuando tú estás con una vida dispuesta a creer a Dios, dispuesta a obedecer a Dios, va a ser fácil actuar porque vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes que estar en una comunión con Dios, en oración constante, y Él te dará la salida, Él te dará la sabiduría para actuar en esos momentos de crisis, en donde todo el mundo quizá reacciona con violencia, quizá reacciona enojándose, reacciona con crisis, con psicosis colectiva. El Señor no, el Señor te va a ayudar a ser hacedor de la palabra en esos momentos difíciles. Ahora, nuestro texto dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo te puedes engañar a ti mismo? ¿Cómo se engaña uno a sí mismo? ¿Sabes? Te puedes engañar haciendo que una mentira parezca verdad. Dicen por ahí, nada hay más parecido a la verdad que la mentira. Pero es un engaño. Puede que el 99% sea cierto, pero 1% es mentira. Entonces, ya no es verdad, pero es muy parecido a la verdad, pero no lo es. O también haciendo que una verdad no siempre sea absoluta. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ciertamente morirás, llega la serpiente y dice, no morirás. Pero me dijeron que iba a morir. No necesariamente, no al 100%. Se puede manejar de otra manera. Entonces tú empiezas a creer eso y te engañas a ti mismo. La ilustración que nos da el hermano Santiago está en el versículo 23 y 24. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sabes qué? Aquí el original de la palabra percibir es ver claramente. La palabra original entonces es percibir claramente, es ser plenamente consciente. Si tú te acercas a un espejo y solo ves de reojo y te vas, no, a eso no se está refiriendo. Yo por un momento pensé que era alguien que llegaba a su baño de su casa, se lavaba las manos y quizá se iba. No, no es así. Es alguien que está ahí y se ve en el espejo, considera, plenamente consciente de cómo es su rostro, de lo que tiene. Si su cara está sucia, si está despeinado, si tiene barba, si lo que tenga, él está consciente. Pero ¿sabes qué hace? Él en su mente no aceptó esa imagen. Él dice, no. Yo recuerdo el día de mi graduación, que estaba con una ropa hermosa, que estaba bien peinado, que estaba impecable. Sí, así estoy. Y entonces él se va, él no peina su cabello, él no limpia su rostro, él no afeita su barba, y él se va. Él se declaró limpio, se consideró digno de salir de su casa. Durante el transcurso del día repitió eso en su mente, repitió esa imagen de cómo él se estaba viendo a sí mismo, de cómo él tenía su propia imagen engañosa, no la del espejo, la que él quería. Y a la larga se convirtió en una verdad para él. Eso es engañarse a sí mismo. Eso es negar la realidad para inventar una que te sea más cómoda. Hermanos, la palabra de Dios es una espada viva, eficaz, muy cortante. Lo atraviesa todo, todo lo descubre. No podemos ocultarnos de ella. El Señor nos muestra nuestro pecado a través de la palabra y lo horrible de sus consecuencias, pero también nos muestra el remedio en Cristo y sus beneficios. Recuerdan que a mitad de semana leímos un texto largo en Deuteronomio capítulo 28, las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Es un texto desgarrador, nos muestra las consecuencias de nuestro pecado, lo horrible,
pero también nos muestra las bendiciones y los beneficios, el remedio. Escucha la palabra, recíbela, ponla en práctica. El Señor utiliza su palabra para salvarnos a través de su evangelio, pero también para instruirnos y guiarnos y para corregirnos. Es ese espejo al cual vamos a recurrir para ver si estamos sucios, si no nos afeitamos, si no nos peinamos, si no nos cortamos el pelo. No podemos ser quizá como el día de hoy con tantas modas que hay. Hay gente que no se peina, no se baña, no se viste ad hoc a la situación. ¿Y qué están haciendo ellos? Están considerando que son dignos de presentarse ante la sociedad o ante alguien, y no le importa, ya no hay ese respeto ante alguien de cómo vas vestido, si te peinaste, si te bañaste, si hueles bien. ¿Cuánto más delante de nuestro Dios? La palabra nos dice, no estás presentable delante de Dios. ¿Pero qué hacemos? Desechamos eso. No, Dios me ama como soy. Dios me ama así. No voy a esforzarme para limpiarme ni para corregir las manchas que veo. Dios prometió amarme. Ten mucho cuidado, hermano. Ten mucho cuidado. Sigue diciendo nuestro texto, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Seguimos en el segundo punto, que es hacer. El primer punto, ser. Segundo punto, hacer. Mas el que mira atentamente. Esta palabra es diferente de la anterior, el que mira en un espejo, y este dice el que mira atentamente. En el original está queriendo dar la idea de alguien que se inclina, que se agacha, con tal de ver el mejor ángulo, con tal de ver la mejor exposición de la luz y encontrar lo que quería encontrar. Quizá tú es necesario que te acerques más al espejo para ver alguna imperfección de tu rostro, pero estás buscándola, no estás diciendo, este es mi mejor ángulo, me voy a ver en el espejo así. No voltees más, no quiero ver las imperfecciones. Al contrario, estás buscando las imperfecciones para hacer algo contra ellas. Nos dice el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta. A eso se refiere esta ley perfecta. El hermano Santiago hace la referencia a la ley de Dios. Es perfecta y además otros atributos que nos dice ese Salmo. Es justa. Dios está mostrando ese estándar divino, ese estándar alto. Les repito y les he dicho en otras ocasiones que la ley de Dios nos sirve para conocer su carácter, para conocer cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es justo, es bueno, es misericordioso, es santo. La misericordia está incluida en la ley. En nuestra ley del día de hoy la misericordia no está incluida. Si tú quieres darle a alguna organización, a alguna persona con necesidad, lo puedes hacer, pero la ley no te obliga a hacerlo. La ley de Dios sí te obliga. La misericordia está encuadrada en la ley de Dios, porque Dios es misericordioso, es bueno, es justo. Ahora, pareciera que la ley solamente nos esclaviza. Y el hermano Pablo en un texto de Romanos 6 empieza a hablar acerca de que estás sometido al pecado. Tú eres esclavo del pecado y obedeces solamente al pecado. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega el Espíritu Santo y te da vida, ahora te hizo libre. No, dice, ahora eres esclavo de la justicia. No malentendamos, porque sí somos libres. Dice Cristo en Juan 8:37, la verdad os hará libres. Y ahora puedes ser libre de tu pecado. Ahora puedes abandonar el pecado con el poder del Espíritu Santo. Pero ahora también vas a ser siervo de Cristo. Pero no un siervo obligado o sometido o que esté pataleando por obedecer a su Señor, sino un siervo dispuesto a obedecer a su Señor en todo momento, de corazón. Punto número 3.
permanecer. La palabra aquí dice perseverar, pero me gustó más permanecer. Ser, hacer y permanecer. No rimaba perseverar, pero es lo mismo. La palabra perseverar se traduce como permanecer, continuar en el puesto de trabajo por mucho tiempo. ¿Han conocido a personas que tienen en su trabajo 25, 30, 40, 50 años en el mismo trabajo? Eso es permanecer. Quedarse en compañía de alguien. Matrimonios que dicen tenemos 70 años casados y estamos juntos. Eso es permanecer, perseverar. Y dice aquí, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Como decíamos al principio, el imperativo es ser, porque debemos convertirnos en cristianos. Y el ser cristiano es sinónimo de ser un hacedor de la palabra. Para tú ser cristiano, dice la Escritura, arrepentíos y creed. Si tú te arrepientes y crees, estás haciendo las dos cosas. El Espíritu Santo te está convirtiendo y a la vez estás obedeciendo, empezando a poner en práctica la palabra. Y de ahí en adelante, cada vez más cosas, cada vez más enseñanzas que tienes, las vas a poder aplicar. No queremos oyentes pasivos, no queremos oyentes sin ningún compromiso con lo que están recibiendo. Queremos hacedores. El Señor quiere hacedores de lo que oímos y aprendimos, con la mejor disposición para llevarlo a la práctica. Y en esta etapa se hace un énfasis para permanecer haciéndolo. Hay cosas que solo con el paso del tiempo y la perseverancia nos dan un respaldo para decir lo que realmente somos. Si yo hubiera llegado hoy con una camiseta, con un short, unos tenis, un número 1256, soy corredor de maratones, ¿me creen? Podría tener la apariencia, pero ¿he corrido algún maratón en mi vida? No. ¿He estado entrenando? No. Bueno, con mis hijas, pero sí es gran entrenamiento, pero no es suficiente. Yo no puedo decir que soy un atleta, un corredor de maratones, porque nunca he corrido uno. Nunca me he entrenado para eso. Yo no puedo decir que soy pintor si solamente pinté una pared en mi casa. Se pintan casas a domicilio. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Se animan? Oye, ¿cuántas casas has pintado? Ninguna. ¿Qué experiencia tienes? Pues aquí tengo mi brocha y mi pintura y la voy a pintar. Gracias, déjame consultar mi presupuesto y te llamo después. Eso no nos da la confianza. Yo puedo decir que soy, pero no lo soy. Para hacer algo hay que estudiar, hay que prepararse, hay que tener esa experiencia. En el cristianismo, el Señor nos hace de nuevo, nos hace nacer. Somos cristianos y por lo tanto comenzamos esa carrera siendo hacedores de la palabra. Pero tenemos que perseverar haciéndola. No es algo ocasional, como decíamos al principio, es constante, debe ser constante. Hay caídas, claro que sí, pero el Señor mismo nos dice, levántate, sigue adelante. ¿Te ensuciaste? Aquí hay remedio. El Señor te limpia, el Señor te perdona, sigue adelante, persevera. El énfasis de Santiago es principalmente en ser, para que dicha condición pueda hacer y con el paso del tiempo pueda permanecer, caminando de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados. La conclusión o la bendición que viene implícito en esto, ya lo vimos también con nuestro hermano Roger, es una bienaventuranza. Significa alguien supremamente bendecido, dichoso inmensamente. Así como en la prueba o en la tentación, uno debe estar con ese gozo, soportando el proceso y
y al final obtendremos resultados cuando somos aprobados. Asimismo, en este proceso, convertirse, hacer la palabra y perseverar haciéndolo. Veremos cada vez los resultados, porque la misma palabra tiene beneficios, tiene bendiciones, tiene consecuencias, si la haces o si no la haces. Y hermanos, no desmayemos, no dejemos que nuestro ímpetu caiga, no nos dejemos llevar por las crisis, por lo que el mundo dice. Podemos parar ahora, no sabemos lo que nos diga la autoridad, si debemos parar, pues paremos, pero la instrucción no es parar de leer tu Biblia, la instrucción no es parar de compartir el Evangelio, la instrucción no es deja de ser hacedor, al contrario, sé un receptor de la palabra y sé un hacedor de la obra. A eso es a lo que nos llama el hermano Santiago en esta mañana, ser hacedores de la palabra de Dios. Me queda claro que en este tiempo, en esta modernidad, no hay pretextos, hermanos, para recibir la palabra de Dios. La tienes en audio, en video, en el celular, en papel, en un carro, en una calcomanía, en un cuadro, en una pintura, en una caricatura, en una película, la tienes en todas partes. Recibe la palabra de Dios, como veíamos hace 8 días, pero ve más allá, da el segundo paso, aplica la palabra de Dios. Hago énfasis de nuevo en que pongas estricta atención en Mateo del 5 al 7, capítulos 5, 6 y 7, te darás cuenta de lo que Cristo te quiere enseñar, el corazón mismo de la ley y cómo puedes ser un hacedor de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre, porque eres grande, como hemos cantado en las alabanzas, grande sobre todas las naciones. ¿Quién como tú, Señor? Poderoso en maravillas, en prodigios, que nos has dado vida con tu palabra, que creaste todas las cosas, que las sustentas. Señor, queremos valorar tu palabra, no menospreciarla, porque también hay consecuencias si menospreciamos, Padre. Queremos ser oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, y pues que las tentaciones, las pruebas, nuestra carne y el mundo, que no nos estorben en ello. Siempre van a estar ahí para limitarnos, para frenarlos, pero tu Espíritu es más poderoso que vive en nosotros, Señor. Debemos vencer. Ayúdanos, Señor, a permanecer haciendo tu palabra. Es la meta y no hemos llegado. Nos falta mucho. Es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Tenemos que ir paso a paso, sin cansarnos, sin desmayarnos, gozándonos en hacer tu palabra, disfrutando de hacer tu palabra y viendo las consecuencias que trae la obediencia a tu palabra. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día. Hermanos, pues qué precioso es la palabra de Dios y pues gracias a Él que pues, nos ha podido compartir su palabra, que pues, le ha permitido a nuestro hermano Edgar el poder compartirnos, que se ha preparado y me hace pensar mucho en lo precioso que es nuestro Señor, que no solamente nos ha rescatado de la escoria de nuestro pecado, Él nos ha hecho creyentes para su gloria y como ahora hemos visto, nos da el privilegio de trabajar para Él y Él nos anima a que permanezcamos, a que perseveremos, a que vivamos la palabra de Dios y también en el proceso, pues como dice la palabra, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado el que anda en sus caminos. Qué precioso es nuestro Señor, mis hermanos. Pues vamos a alabarle con este gozo, pues por poder escuchar su palabra, que lo podemos hacer pues por este medio. Así que pues por favor vamos a tomar este tiempo también de alabanza. Gracias.
Señor, cambia por la eternidad. Tómate mi amor que a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Mis hermanos, pues vamos a dar por concluida este servicio. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque formidables son tus obras, porque nos permites pues tener un día más de vida, y pues gracias por esta palabra que pues sí, Señor, nos exhorta, también nos llama a examinarnos, Padre, si realmente pues estamos en ti, y también si lo estamos, Señor, pues que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores, Padre, y con todo ello permanezcamos en tu palabra. Ayúdanos a no desfallecer ante esta situación por la que estamos pasando, y pues, Padre, que en todo este tiempo que podamos, pues sí, Señor, estar pues con precauciones, que no dejemos de compartir tu palabra, y pues sé tú quien nos ayude, Señor, y nos llene más de ti. Gracias por toda tu bondad y por toda tu gracia que nos has extendido, y por siempre sea tu gloria, tu imperio, tu majestad, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, Señor. Amén.